La grabación de esta primera webconferencia del curso Diseño de Plantas de Alimentos. Listo, vamos a iniciar la presentación que tenemos preparada para este curso, para el día de hoy, y iniciamos acá. Este es el problema, que si el único problema de este es que si alguien quiere ingresar, a mí me toca dejar de compartir. Entonces, esto es lo harto. Pero bueno, iniciemos entonces. Bueno, el curso de diseño de plantas, como damos inicio a nuestra primera webconferencia, pues debemos generar un primer contexto en este curso. Entonces, por eso van a encontrar en la primera parte un acercamiento a algunas cosas que, digamos, son generalidades del curso. Va a ser muy corto. El curso de diseño de plantas de alimentos tiene un código que es el 211617. Pertenece al plan que ya está finalizando. Por eso ustedes se van a dar cuenta que pues son pocos grupos, pocas personas que se encuentran matriculadas en este curso. La unidad 1, que es la que vamos a abordar el día de hoy, lleva por nombre Ingeniería de Producto. Bueno, ante todo quiero darles una cordial y verdad, una fraternal bienvenida a este curso, sobre todo por las implicaciones que este curso tiene para su vida laboral. Si lo tomamos con la seriedad y la pertinencia y el enfoque que nosotros queremos darle como docentes y cadena al curso de diseño de plantas de alimentos, ustedes van a entender que recoge casi que todos los escenarios que ustedes han trabajado de aquí para atrás y plantea una aplicación de esos conocimientos que ustedes tienen, no solamente como ingeniería y como diseño, sino también les va a servir muchísimo en su vida profesional desde la reingeniería de las plantas de alimentos, que va a ser el escenario que se va a presentar con ustedes. En adelante vamos a tener, es una reingeniería de la industria alimentaria. Muchas veces nos van a contratar para mostrarnos un caso en que la empresa se tiene que trasladar, que la empresa ya está operando, pero va a poner una nueva línea, qué sé yo. Son muchos los escenarios y tenemos que tener la amplitud conceptual y no ponernos bravos porque nos van a decir que tenemos que rediseñar la planta o reestructurar o abrir un nuevo escenario dentro de esa planta. Por tanto, es muy importante que tengamos esa capacidad para entender que nosotros vamos a hacer un trabajo en términos generales, un trabajo integrado no solamente con el equipo, con las personas que laboran allí, sino con una cantidad de escenarios como físicos, como de materias primas, como escenarios de servicios públicos que tenemos que llegar a analizar. Bueno, mi saludo de bienvenida está también orientado a contextualizar ese escenario que tenemos del curso como tal. Y veo que ustedes llegan al final del curso y no saben algunos elementos y esto es supremamente importante. Lo primero que sí sé que saben, porque se hizo material en la factura, son los créditos académicos y aquí tenemos que el curso tiene 3 créditos académicos. Tenemos unos prerequisitos que sería transferencia de masa, maquinaria de equipos y dibujo técnico. Creo que lo entendemos esto por razones obvias, porque son escenarios que vamos a aplicar aquí en el desarrollo de algunas de las unidades. ¿Qué requerimientos tenemos para poder llevar a feliz término todos esos procesos y esos conceptos que vamos a desarrollar y vamos a aplicar dentro de nuestro proceso de formación? Primero que todo, tenemos el manejo del software de simulación de procesos que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se desarrolla y cómo vamos a tener la posibilidad de interactuar con un proceso en particular.
un manejo de un software de diseño de plantas de alimentos. Aquí yo les voy a ir orientando en cada una de las webs, les voy a ir orientando cuál va a ser ese manejo del software y cuál les puedo ir recomendando, aunque yo les puedo con plena claridad que si ustedes pertenecen a la generación de estudiantes nuevos que se han desarrollado en el manejo de las TICs, tienen un chip diferente y van a comprender que ingresan al computador, bajan su programa y ustedes ya tienen la intuición para poderlo desarrollar. Sin embargo, igualmente, pues yo hago con algunos programas, porque pues ustedes pueden usar el que a ustedes les parezca, con algunos programas van a encontrar ese tipo de información. Presentación de avances semanales al foro, esto es muy importante. Yo les ruego el favor de que no dejen todo para última hora. Este es un curso que requiere por lo menos 2 horas o 3 horas de atención semanal en las cuales ustedes lean, participen, apliquen y estén generando una información que sea comprobable dentro del foro. El curso es habilitable, sí, sí es habilitable siempre y cuando la nota que ustedes obtengan se encuentre entre 2 y 2.9. ¿Tiene supletorio? Sí tiene supletorio, siempre y cuando la situación que se presente sea de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, ya entendiendo un poco esto, vamos a pues, revisar el objetivo de esta reunión, es orientar las actividades tanto individuales como grupales correspondientes al trabajo colaborativo de la unidad 1 del curso Diseño de Plantas. Y aquí vamos a trabajar, así lo van a encontrar en el sílabus, 3 capítulos, básicamente el primero que se va a llamar diseño del producto, el segundo que se va a llamar desarrollo y balance, está mal escrito, de materia de energía de las etapas del proceso de producción, y el tercero capítulo que va a ser el cálculo y aprovisionamiento de materias primas. Esos son los temas. Recuerden que tenemos un chat grupal con el cual nos podemos conectar todos y para mí ese chat grupal genera unos resultados supremamente importantes porque resulta que tanto ustedes se van a comunicar entre sí y de pronto pues generen alguna empatía y por ende la resolución de inquietudes, dudas que se lleguen a presentar y adicionalmente me facilitan muchísimo porque yo estoy interactuando con ustedes constantemente y los puedo ir apoyando inmediatamente en los procesos, no, pues no con los horarios que se tienen de atención normalmente. Yo aquí en este chat grupal los estoy apoyando. Si hacen una pregunta, pues en horas de la noche, pues no lo puedo atender, pero con seguridad yo al día siguiente a primera hora estoy respondiendo todas las inquietudes que ustedes pongan allí. Bueno, el paso 2, que se llama ingeniería de producto, pues digamos que nosotros esperamos aplicar el proceso de ingeniería de producto a partir de una herramienta tecnológica pertinente con el fin de introducir el diseño de producto, las etapas del proceso, las materias primas e insumos, balance de materia de energía a una línea productiva de alimentos. Bueno, vamos a ver que este trabajo está dividido en dos grandes partes. Una primera parte que se va a llamar el trabajo individual, donde nosotros vamos a hacer una breve presentación en el foro. Veo que ya algunos de ustedes ya la han realizado. Veo que no se han presentado en el foro, digamos que en el foro del entorno inicial, donde pues ustedes hacen una breve presentación, no lo han hecho sino como 2 personas y es una posibilidad que nos va a permitir ir a buscar en algún momento algún compañero que nos pueda apoyar de nuestro grupo, que nos pueda apoyar en determinado momento. Pero si no lo hacen en el foro inicial, que se llama el foro social,
pues háganlo aquí. Es importante que ustedes tengan los datos de sus compañeros, el correo, cómo se llaman, porque muchas veces no sabemos quién hace parte de nuestro grupo, en los números telefónicos. En estos casos y en estos momentos en que definitivamente estamos viviendo momentos supremamente, no solamente difíciles, sino diferentes para todos. Creo que nadie está viviendo igual de como vivía hace 2 años. Entonces, tenemos que tener plena claridad que estas circunstancias nos han llevado incluso a que yo atienda estudiantes de manera particular en condiciones completamente diferentes a las del curso. Entonces, yo, por eso para mí es tan importante tener una relación un poco más cercana con ustedes, no solamente como docente detrás de un computador, sino también como una persona que los va a apoyar durante todo su proceso y que entiende las situaciones particulares de un estudiante siempre y cuando me las manifiesten a mí en el momento indicado. ¿Qué quiere decir en el momento indicado? En el momento en que yo pueda apoyarlos y no faltando 2 semanas para que el curso se termine, me dicen que no pudieron porque no tenían conectividad y mucho trabajo. Eso para mí ya no es pertinente, yo ya no puedo ayudarlos en nada. Sin embargo, veo que muchas veces los estudiantes me dicen, mire, profe, yo vivo en una comunidad indígena, salgo una vez a la semana, en esa vez a la semana tengo que hacer todo, entonces yo con esa persona puedo generar un espacio completamente diferente, en escenarios diferentes y que esa persona pueda acercarse a mí y yo pueda hacer un verdadero apoyo en su proceso formativo. Bueno, la otra parte es que consulten las referencias bibliográficas. Yo creo que hasta que uno no sale de la universidad no se da cuenta la importancia de la biblioteca que nosotros tenemos. Tenemos una biblioteca increíblemente buena porque la universidad se suscribe a unas bases de datos que nos permiten tener acceso a un mundo mm, y casi que incontable de títulos que nos van a ayudar a estructurar el conocimiento. ¿Que puedan llegar a ser los mismos que yo puedo buscar en un Google académico? Sí, algunos sí, y eso no vamos a decir tonterías, pues acá sí se puede, pero no todos. Sí hay algunos que llevan a, por ejemplo, los libros como tales. A mí, particularmente como ingeniera, sé que hay unas estructuras que están, digamos, y se agrupan en un texto, que es un libro electrónico, que no lo vamos a encontrar en una página, en un blog, en una cosa diferente que no tiene un soporte real. Por eso, y para mí es tan importante que si yo les digo en uno de los trabajos, eh, que si yo les digo, bueno, pero ustedes tienen que hacer la evolución histórica de los sistemas productivos, pues no lo saquen de una búsqueda que yo hice por internet, que aunque algunas veces tiene luces, otras veces está completamente descontextualizada del mundo de la ingeniería. Y ese es lo que yo quiero que ustedes tengan en su cabecita, es esa primera parte. La ingeniería es un tema que nosotros vamos a manejar con una lógica, con una estructura muy diferente a la administración, muy diferente a cualquier otro escenario. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿cuáles son nuestros pasos individuales? Nos presentamos, hacemos la consulta de las referencias bibliográficas y nos vamos a desarrollar nuestro cuestionario taller. Así lo llamé y lo he venido llamando porque cuando uno hace un cambio del nombre, me toca cambiarlo en la rúbrica y la rúbrica tiene un escenario en el campus supremamente tedioso para cambiar y que no tengo acceso en algunos momentos. Entonces, lo que hice fue continuar con el nombre cuestionario taller, pero se hacen una serie de trabajos completamente diferentes para que ustedes puedan, por semestre, para que ustedes puedan, digamos que empaparse con las referencias bibliográficas que se dan. Lo primero que vamos a hacer es una línea de tiempo.
Una línea de tiempo la pueden hacer por Genial Lee, por ejemplo, que es súper agradable para trabajar y lo pueden hacer allí, sacan el pantallazo y lo pegan en un archivo de Word. Esa línea de tiempo que va a llevar la evolución histórica de los sistemas productivos. Si yo le puse evolución histórica de los sistemas productivos, es porque en la bibliografía usted lo va a encontrar así, evolución histórica de los sistemas productivos, y hay una relación de cada uno de los ítems de cómo llegamos a tener una empresa hoy orientada hacia una industria 4.0. Es súper agradable esta evolución y van a entender cómo llegamos a este punto. Perdónenme porque me tengo que salir. Bueno, continuamos entonces. A pasar. Bueno, una línea de tiempo que vamos a tener. El segundo va a ser la estructura. Cada uno de ustedes va a estructurar un mapa conceptual donde clasifiquen los procesos industriales y se den 5 ejemplos de cada uno de ellos. Los procesos industriales básicamente se llaman operaciones y procesos industriales. Cuando yo digo una etapa del proceso que siempre van a escuchar, yo nunca digo que hagan una serie de operaciones, no, siempre voy a hablar de las etapas del proceso, porque era algo que en la cotidianidad se había hablado mal. Siempre nosotros habíamos hablado, decíamos una operación, entonces este proceso está conformado por una serie de operaciones y realmente cómo se conforma un proceso son etapas de proceso que se clasifican en dos, unas que se van a llamar operaciones y otras que se van a llamar procesos industriales. Sencillamente quiero que lo entiendan, que sepan qué es eso, cuándo se llama operación, cuándo se llama proceso y que den 5 ejemplos. Esos ejemplos yo les solicito que los den teniendo en cuenta la industria alimentaria, porque pues yo puedo hablar de la combustión de carbón, pero cuando yo hablo de la combustión de carbón no tiene, bueno, de pronto hasta si en algún momento de la vida tuvo que ver con una industria alimentaria, pero en este momento no la trabajamos. Y la otra, el tercer punto del cuestionario y taller, es estructurar una infografía sobre la representación gráfica del sistema de procesos de acuerdo con el planteamiento de Casals. Entonces se van a ir a la bibliografía de Casals, van a leer cómo se hacen las representaciones gráficas de los sistemas de proceso y van a hacer una infografía. Acuérdense que una infografía es como una pieza publicitaria donde yo muestro cómo se hace esto. Pienso que todo lo pueden hacer en Genial Lee, pero si no, pueden hacerlo en Canva. Ustedes manejan mil veces mejor que yo cualquiera de estas herramientas. ¿Qué es lo que queremos? Que ustedes puedan bajar esa información y la van a depositar en un archivo que yo pueda, en Word, que yo pueda visualizar y que pues sea de fácil lectura. No sé si tengan alguna duda hasta acá, cualquier cosa pueden prender el micrófono, me pueden interrumpirlo, yo no tengo ningún problema. Bueno, en cuanto al trabajo grupal, que sería la otra parte, cada estudiante yo les puse un producto. El producto que vamos a trabajar es una mermelada con adición de trozos de fruta osmo deshidratada. Y para hacer esto vamos a trabajar, entonces cada uno de ustedes va a diligenciar la tabla 1. Al diligenciar la tabla 1, ¿qué van a poner? Ya se las voy a mostrar. Sencillamente, el trabajo grupal tiene 4 partes. Proponer la necesidad, elegir la mejor opción al interior del grupo. Luego vamos a elegir y desarrollar los diagramas. Cada estudiante va a hacer un diagrama. ¿Quién me hablará? Ok, Diego, bien pueda prenda su micrófono y hable. No hay problema. Que levantó la manita. Parece ser que ahorita. Bueno,
Luego vamos a elegir qué diagrama vamos a hacer y vamos a elegir qué caracterización, qué ítem de la caracterización del producto vamos a hacer. Básicamente, justifico el tipo de mermelada con el tipo de trozo que yo le voy a agregar. Luego, al interior del grupo se selecciona cuál es el que ustedes quieren. Luego yo digo qué diagrama voy a hacer y lo informo en la tablita y finalmente digo qué caracterización, qué ítem o qué punto de la caracterización del producto vamos a desarrollar. Bueno, les recuerdo, y esto es supremamente importante, que tenemos la resolución 6808, donde nos habla del trabajo colaborativo, el trabajo grupal, qué significa, cómo se hace y la importancia. Yo me tengo que acoger a esto. Yo sé que algunos de ustedes, algunos me llaman, me dicen, me mandan correos diciéndome que no pueden trabajar en grupales y yo, salvo que la persona tenga una justificación, no me puedo salir de ese esquema. Como docente debo hacer cumplir el trabajo colaborativo dentro de que está estipulado. Y de hecho la resolución es de como de 60 páginas. Ustedes la consiguen así en la UNAD, esos son documentos públicos y donde nos están diciendo que nosotros debemos hacer un acompañamiento docente y los estudiantes deben participar en los trabajos colaborativos. Esto es sencillamente para aclarar pues este escenario. Ya vamos a entrarnos y meternos en lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo en esta primera etapa. Entonces, cada estudiante va a proponer la necesidad del sector alimentario asignado, que fue el sector Fruver, y donde puntualmente vamos a desarrollar una mermelada. Aquí cada uno de ustedes va a proponer. Entonces, el sector alimentario se llama Fruver, mermelada de fruta con adición de trozos de fruta osmo deshidratada. Cada estudiante va a escribir en esta tablita, va a poner su nombre y va a decir cuál es la necesidad y el producto. ¿Qué quiere decir necesidad, producto y justificación? Por ejemplo, yo lo pienso. Entonces yo voy a decir, yo vivo en la sabana de Bogotá. Aquí nosotros tenemos una cantidad increíble de fresa que se encuentra disponible como materia prima. Dejémoslo así para que no sea tan incómodo. Una cantidad de fruta que se encuentra disponible como materia prima de fresa. Yo pienso que si yo hago una mermelada de fresa con adición de trocitos de cereza osmo deshidratados, pues serían una buena opción. Entonces, la necesidad que yo tengo o el producto que yo tengo va a ser mermelada de fresa con adición de trozos de cereza osmo deshidratados. ¿Por qué? El por qué va a ser la justificación. En la justificación, ustedes van a escribir sencillamente porque la mermelada porque se produce fresa en la zona, porque tiene unas características, tiene una buena adición de pectina, porque porque se pierde, porque no tenemos forma de sacarlas en las carreteras, no se puede sacar, porque, bueno, ustedes ya dentro de la justificación van a poner, aquí no tienen que hablar de la fresa, en el sentido en que la fresa es tal y tal y tal, no, acá lo que tienen que decir es por qué ustedes quieren desarrollar un producto de tal característica. Entonces, nombre del estudiante, no, acá van a poner el producto que ustedes van a desarrollar en la segunda casillita, donde dice necesidad producto, y finalmente vamos a poner justificación, y en esa justificación van a decir el por qué. Cuando hayan participado, y ya debemos estar participando en este punto, ustedes van a elegir, pero dicen, los estudiantes me dicen, profe, mire que es que ya llevamos no sé cuántos días y no han participado sino 2 personas. Elijan dentro de las 2 personas. Los demás tendrán que hacer la tabla y tendrán que acogerse a la elección que ustedes han hecho.
Yo sé que no es tan sencillo, pero pues ustedes saben que estos procesos son así y nos toca acoplarnos a esto. Bueno, ¿por qué me queda esto así? Mm, mm. Está rarísimo. Bueno, listo. Entonces, bueno, la siguiente etapa, que sería la etapa 2, dice: para el proceso elegido en el paso 1 se va a definir el producto con la respectiva maquinaria. Entonces nosotros dijimos, bueno, yo ya voy a hacer, yo ya sé que voy a hacer mermelada de fresa con adición de trocitos de cereza osmo deshidratados. Entonces yo digo acá, bueno, listo, vamos a hacer todo lo que significa definir el producto y maquinaria para definir el proceso y maquinaria para este producto que voy a desarrollar. Entonces me voy. Yo elijo, como estudiante, voy a elegir qué quiero desarrollar en esta segunda etapa. Puedo hacer diagrama de proceso, puedo hacer diagrama de flujos con entradas y salidas o el listado de maquinaria con la secuenciación como tal, el diagrama de maquinaria con listado y secuenciación, ya les explico esta parte, o puedo hacer el diagrama de flujo descriptivo, o puedo hacer la ficha de 3 máquinas representativas del proceso. Entonces, cuando yo hablo acá de 3 máquinas representativas del proceso, yo les ruego el favor que no vayan a elegir una máquina que sea la báscula, porque no es representativa en el proceso. Cuando yo estoy haciendo mermeladas y parto de una fruta, una máquina representativa es la despulpadora, otra máquina representativa es el concentrador, el exhausting, bueno, dependiendo de lo que ustedes vayan a cómo vayan a hacer su proceso. El proceso no se los estoy dando yo, el proceso lo van a hacer ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, quien haga el diagrama de proceso tiene que ser la persona más responsable que tenemos al interior del grupo, porque con ese diagrama de proceso es el diagrama que yo voy a continuar para hacer el diagrama de flujos de entradas y salidas, el diagrama de maquinaria, el diagrama de flujo descriptivo y obviamente pues ahí voy a elegir cuáles son las máquinas representativas que voy a trabajar. Bueno, listo. La etapa 3, entonces para la etapa 3 dice, teniendo en cuenta que ya elegimos, nos vamos a ir a hacer la caracterización del producto. En la caracterización del producto, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir si yo quiero hacer el diseño conceptual del producto, si quiero hacer la ficha técnica, si quiero hacer el listado, formulación y listado de materias primas, si quiero hacer el balance de materia o si quiero hacer el balance de energía. Entonces, lo que quiero hacer es tomar esto y elijo uno de ellos. ¿Qué pasa si solamente participan 3 estudiantes? Se reparten los ítems que haga falta para trabajar. Ustedes se van a dar cuenta que hay grupos que tienen 6 estudiantes. Hay personas, era mejor dejar 6 estudiantes en un grupo y no dejar los grupos conformados con menos estudiantes, dejar un grupo conformado con 2 estudiantes, porque sencillamente 2 estudiantes van a tener que hacer todo el trabajo y este trabajo resulta un poco, digamos que quedaría muy cargado para que lo desarrollaran 2. Entonces hay 2 grupos que tienen 6 estudiantes. Bueno. Vamos a empezar entonces ya a hacer una explicación a profundidad de lo que tenemos que hacer. Es importante tener en cuenta que cuando yo hablo de un diseño de plantas de alimentos, vamos a trabajar esos tres grupitos y esos 3 escenarios que debemos ensamblar de una manera adecuada y pertinente para poder desarrollar adecuadamente un buen diseño. Pero estos elementos están orientados inicialmente a unos escenarios que van a ser
nacionales, regionales y locales. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque el diseño de plantas no solamente va de las cuatro paredes hacia adentro de una planta de producción. Yo tengo que entender un entorno regional, yo tengo que entender el entorno nacional, yo tengo que entender las normas que rigen ese municipio con el cual yo estoy, en el cual yo estoy trabajando y estoy generando mi empresa. Así las cosas, los elementos, además de este impacto que tienen de los entornos nacional, regional y local, nosotros tenemos que acoplar tres elementos. Uno que se llama un producto, que en este caso es mermelada de fruta con adición de trocitos de fruta. Otra que es un proceso productivo donde yo voy a pensar en la maquinaria, en los servicios, en los consumos, en los requerimientos propios de un proceso productivo. Y la mano de obra que va a ser ese talento humano que no solamente va a operar el proceso, sino que lo va a pensar, lo va a dirigir, lo va a orientar al interior de la planta. Por eso una planta de producción es el acople, y de pronto nos hemos acostumbrado a ver eso, pero es el acople de un ser humano, de una máquina, de una materia prima, y cuando llegamos para llegar a obtener un producto terminado. No solamente eso, sino en un contexto en el cual yo debo acoplarme adecuadamente y permitir que ese contexto me genere un producto que sea de una manera, digamos, que no vaya a generar un daño. De hecho, ya tenemos la normatividad 810 de rotulado, donde me están diciendo, usted puede seguir haciendo papitas fritas, pero usted tiene que seguir haciendo papitas fritas mostrándole al consumidor cuál es la cruda realidad y no decir no contiene grasas, cero colesterol, porque la gente en un supermercado le vendía las papitas, estos son cero colesterol, pero no le está contando que tiene cosas peores que se llaman grasas trans. Hoy en día tenemos que pensar en eso y por eso ese contexto y ese entorno siempre va orientado a un consumidor final. Bueno, entonces ya mirando los diagramas que vamos a tener, entonces, si yo elijo el diagrama de proceso, ¿qué tengo que hacer? El diagrama de proceso va a tomar cada una de las etapas del proceso que siempre va a iniciar con recibo de materia prima. Recibo de materia prima. Análisis de materia prima y luego nos vamos a ir a las operaciones o a las etapas, perdónenme, propias de cada una de ellas. Entonces, este diagrama nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ustedes hacen un diagrama de proceso, vamos a hacer otra web porque yo sé que acá yo no puedo llevarles todo, acá solamente les voy a dar una orientación general, pero nos va a tocar hacer una web para orientar un poco cómo se hace el diagrama, balance de materia de energía y, bueno, básicamente esos son los dos puntos como más complejos que tenemos en esta parte. Entonces acá tenemos que como ustedes van a tener dos líneas de proceso, porque ustedes van a hacer una mermelada a partir de pulpa de fresa y por otro lado un proceso de osmodeshidratación a partir de trocitos de fruta. Los dos procesos se van a llegar en algún momento a unir en una etapa en la cual vamos a trabajar de ahí en adelante una mezcla donde vamos a unir un producto que está ya concentrado hasta cierto punto y unos trocitos osmodeshidratados los vamos a introducir en una mezcla y ya vamos a obtener una mermelada. La idea es que nosotros hagamos recibo de materia prima, análisis de materia prima e iniciemos, por un lado, lo que corresponde a la mermelada como tal, por otro lado, los trocitos de fruta osmodeshidratados, o sea, el proceso de osmodeshidratación, y luego los unimos en una mezcla. Si alguno de ustedes por alguna razón no me está entendiendo, por favor me lo dice. Bueno, y prende su micrófono, no hay problema. El diagrama de maquinaria.
A cada etapa de este proceso, ustedes le van a asignar una maquinaria. Entonces, recibo de materia prima, pues vamos a tener báscula, material de laboratorio, todo lo que requiere la materia prima, perdóneme, el proceso. Aquí vamos a asignar, entonces usted va a hacer acá un proceso de lavado y desinfección, entonces la maquinaria va a ser una lavadora, por inmersión, por aspersión, lo que ustedes vayan a trabajar, y van a ir poniendo cada una de los nombres de la maquinaria en el mismo orden y en el mismo sentido, por eso se llama diagrama de maquinaria, se le asigna dentro de el diagrama de proceso, en vez de poner la etapa, el nombre de la etapa del proceso, vamos a poner el nombre de la maquinaria principal. Acuérdense que siempre vamos a tener maquinaria principal y secundaria. Aquí sencillamente ponemos la maquinaria principal. En los diagramas de flujo, el diagrama de flujo, como su nombre lo indica, es un diagrama donde se establecen las entradas y salidas. Entonces, si yo estoy trabajando acá y la cantidad que yo tengo, que están entrando 1000 kilogramos de maquinaria de materia prima, vamos a entrar a esta etapa y van a salir unas cantidades que se van a establecer para la siguiente etapa. Este diagrama nos va a permitir las entradas y salidas, especialmente los flujos. Queremos pensar en qué entra y qué sale. Entra fruta y qué van a salir desperdicios y va a salir pulpa de fruta, por ejemplo, en un proceso de despulpado. Entra, a ver, en una mezcla, entra la pulpa, el azúcar, ¿qué más entra? La pectina, a ver, acidulantes o regulador de pH más bien, que sería el ácido cítrico. Si es muy ácida, toca agregar bicarbonato, el regulador de pH, el antioxidante, bueno, todo lo que tiene que entrar en una mezcla y va a arrojar ya lo que es, digamos, la mermelada sin haber sido evaporada. No se llamaría mermelada, sino mezcla previa evaporación. De ahí en adelante vamos a tener qué entra y qué sale. Pónganle el nombre porque no quiero que repitan acá con cantidades. ¿Y por qué? Porque lo vamos a hacer en el balance de materia. Entonces acá sencillamente ustedes van a poner qué entra, qué sale, por dónde sale, qué entra, qué sale en cada una de las etapas del proceso. En la ficha de máquinas, vamos, en la literatura hay este cuadrito. Yo todos estos cuadritos los tomé de los libros que están referenciados. Entonces acá vamos a tomar el nombre de la maquinaria, vamos a buscar la ficha técnica, la vamos a buscar por internet, le vamos a poner el nombre, cuál es el modelo, las características de cada una de ellas, las observaciones y recomendaciones necesarias y cuál es la capacidad que ella tiene. Esta fichita, están las fichas para hacerlas, para que ustedes las tomen como referencia en la literatura, pero si ustedes encuentran o consideran que deben poner algo que es importantísimo, lo pueden poner en su ficha. Lo mínimo es que tenga lo que nos está, digamos que solicitando, por ejemplo, cuáles son los suministros. Yo debo tener energía eléctrica, debo tener suministro de agua, debo tener suministro de vapor, debo tener suministro de cada uno de los servicios que tenga, cuál es su capacidad, qué tipo de residuos me va a producir, algunas observaciones y qué tipo de materia prima trabaja. Esto básicamente sería la parte de las fichas. Uy. Dentro de los diagramas de proceso también encontramos el diagrama descriptivo del proceso, donde vamos a trabajar acá la etapa del proceso. Acá la vamos a describir. En la recepción se recibe, se pesa, consiste en el momento en que la materia prima se ingresa, se hace un proceso de pesado, qué sé yo, y se va a poner el símbolo y si quieren poner alguna observación o comentario adicional de esta etapa del proceso, lo pueden hacer.
Observaciones, por ejemplo, variables de control, temperatura, humedad, bueno, condiciones especiales que se deban tener en cada una de las etapas del proceso. Los símbolos que nosotros vamos a trabajar acá son símbolo de operación, y ahí sí les puse operación porque así se llama, pero símbolo de la etapa sería acá, es un rectángulo. Almacenamiento es un triangulito que va hacia abajo, una decisión es un rombo donde lo que sigue en el proceso baja y lo que sale se desecha lateralmente. Espera o retraso es una D gordita, y esos son básicamente, y obviamente las flechas son aquellas que me están indicando la dirección de este proceso. Estos serían los diagramas que nosotros iríamos a trabajar para este trabajo, para esta etapa. ¿Alguna pregunta respecto de lo que debemos hacer hasta el momento? Quisiera que me indicaran, por favor. Ya estaríamos viendo diagrama de procesos, diagrama de flujos con entradas y salidas, diagrama de maquinaria con listado y secuenciación, diagrama de flujo descriptivo y la ficha de las 3 máquinas. ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, señora, muy bien. Profe, qué pena, es que no me quedó muy claro el diagrama de flujo descriptivo en los símbolos. ¿Quiere decir que Ok. solamente se van a manejar esos 3 símbolos? Bueno, ya lo revisamos de nuevo, pues realmente hay muchos más. Sí, hay muchísimos más. Sin embargo, los símbolos que yo les trabajo acá son los más usuales. Aquí tenemos lo que es la operación, que sería, o la etapa del proceso, que sería un rectángulo, el triángulo, el rombo y la espera. Si ustedes se van, por ejemplo, aquí, ustedes van a encontrar que yo puedo insertar y acá me va a decir cuáles son las fórmulas de proceso. Ah, bueno, en Excel lo manejan así, se llama proceso, donde aparecen cada una de estas formas donde ustedes pueden hacer su diagrama. Mirémoslo en un Excel, por acá, una página nueva, y lo miramos acá. Dios mío, acá. Acá sería, y rectángulos, fórmulas básicas de bloque, ecuación, diagramas de flujo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá, por ejemplo, aparecen una serie de cosas que yo voy a tener, me dice, yo acá debo, para generar, debo usar este. Para generar una cinta de llamados se pone esto. Este sería para el proceso, esto sería si hay proceso alternativo, esta es la decisión. Ustedes pueden usar cualquiera de estas. Lo importante es que sepan qué es lo que estamos trabajando. Digamos, acá le ponen, por ejemplo, retraso. Cuando le ponen retraso, quiere decir una espera o el proceso paró. Pero básicamente, digamos, las que trabajamos allí, pues son las que son necesarias. Acá aparecen los almacenamientos y extractos, aparecen así. Operación manual. Bueno, esta nomenclatura, digamos que en términos generales, la nomenclatura que yo les doy acá son nomenclaturas que son universales, ¿cierto? Entonces, pues no tienen ninguna dificultad. Pero si usted quiere usar otra adicional, no hay ningún problema. Bueno, Vale, profe, gracias. ok. Bueno, tutora, qué posibilidad de que nos facilite el PDF de los libros. Ay, sí. Bueno, yo me tomo la molestia de sacar el PDF de los libros. Acá tengo dos. Yo normalmente lo que hago es que si no se permite bajar el libro, lo que yo hago es que, dándole respuesta a Diego, es que les tomo pantallazos a las páginas para que ustedes puedan, y los meto en un PDF y se los bajo para que ustedes tengan la posibilidad de tener el documento. No, yo se los bajo, no se preocupe que yo se los puedo bajar. Tengo algunos, pero no todos, pero eso puede ser una tarea que yo puedo asumir. Sí, y normalmente se los pongo por el chat grupal, porque
no está bien visto. Y créanme que no está bien visto porque si ustedes tienen acceso, pero si usted me dice, yo no tengo acceso, la conectividad no me lo permite, es supremamente difícil, bueno, listo, yo lo puedo bajar, se los pongo por el chat grupal que tenemos en Skype, que hasta ahora tengo 3 participantes y pues es necesario que ustedes pues se vayan metiendo allí, lo tenemos acá en el foro. Cuando yo abro los foros acá, normalmente les hago, ya me saco porque ya llevo mucho tiempo, normalmente yo les abro una posibilidad de que ustedes puedan empezar a trabajar por el chat grupal y ahí le voy subiendo. Ahí apenas abro la apertura de los foros, en la apertura de los foros en la parte de abajo está el enlace para que ustedes se puedan ir metiendo allí. Bueno, entonces ya tenemos la etapa 2, que serían los flujos. Ahora nos vamos a la etapa 3, que sería ya la caracterización del producto. Quiero decirles que no les tengo una diapositiva de explicación de lo que es el diseño conceptual del producto, porque resulta que el diseño conceptual del producto es esa idea que ustedes van a tener de ese producto que van a desarrollar. Dentro de eso van a trabajar esa justificación que tienen ustedes inicial, que hizo la persona, y van a ampliar de ese trabajo, ahí sí van a meter las características de ese producto. No pongan más de los que se les pide, sencillamente diseño conceptual del producto. Vamos a hacer una mermelada a partir de tales y tales frutas, por tales características, teniendo en cuenta que la fresa tiene estas características, que las cerezas tienen. He dicho fresa y cereza porque es el ejemplo que estoy trabajando. Ustedes cada cual, cada grupo y cada persona va a hacer una propuesta. Listo. La ficha técnica del producto. Vamos a verla, cómo se maneja esta ficha técnica del producto. Lo mínimo que va a tener la ficha técnica del producto es esto y para mí es más que suficiente. Nombre del producto. El nombre del producto, como lo que vamos a hacer es mermelada, el nombre del producto va a ser mermelada de con adición de trozos de osmo deshidratados. Ese es el nombre del producto, no le pongan nada más. Aquí, digamos que en términos generales, podríamos hacer una denominación comercial y sería que ustedes le pusieran el nombre a la mermelada. De hecho, pero si no lo quieren hacer, no es necesario para este curso, para esta etapa. Sencillamente vamos a poner el nombre del producto que sería mermelada de con adición de trozos de tal osmo deshidratados. ¿Y por qué les digo que con adición de? Porque ustedes pueden hacer 2 frutas o pueden trabajar con la misma fruta, no hay problema. Ingredientes. Se van a nombrar los ingredientes y tengan presente que como vamos a eliminar agua, porque una mermelada es una concentración de la pulpa de la fruta, como vamos a eliminar agua, pues obviamente ustedes no van a necesitar agregar agua. Es que he visto que hacen formulaciones de mermelada y les agregan agua. No, la pulpa de la fruta más el azúcar, más la pectina y los ingredientes que deben consultar en la norma. ¿Cuál es la norma? La resolución 2939. Yo siempre me confundo, no sé si es 2939 o 3929. Creo que es 2939. Es la resolución donde nos estipula todo lo de Fruber y ahí no hay pierde. Entonces, los ingredientes, ¿cómo van? Van de mayor a menor, sin cantidades, con el nombre, es decir, si yo digo, tiene regulador de pH, y van a poner el nombre del regulador de pH que van a trabajar. Dice sacarosa, bueno, edulcorante, sacarosa o fructosa más sacarosa, lo que ustedes quieran trabajar, pero lo tienen que trabajar con nombre propio. Características nutricionales y aquí vamos a trabajar la tabla nutricional. Aquí vamos a trabajar la tabla nutricional
pero como todavía no sabemos cuál es esa tabla nutricional, porque no hemos hecho un análisis, pues es una tabla nutricional sencillamente tentativa, que no tiene que tener datos perfectamente reales porque es lógico y claro, pues pongan una tabla nutricional cercana a la de una mermelada, guíense por una mermelada comercial. Características biológicas. Esto hace referencia a la información microbiológica. En la información microbiológica vamos a trabajar presencia de mesófilos aerobios y lo que la resolución nos está solicitando que debemos cumplir. Entonces, creo que está coliforme, mesófilos aerobios, ustedes lo revisan por favor. Características sensoriales, aquí vamos a hablar. La orientación sobre el olor. Pues obviamente olor a fruta, pero diga olor característico a la fresa, a la pitaya, a lo que ustedes vayan a hacer. Sabor, entonces es un sabor dulce, con textura, es un sabor tal, bueno, la textura es una textura que debe ser gelatinosa, fácil de esparcir, bueno, y todo lo que sean y características similares que ustedes quieran poner. Las características fisicoquímicas se la da la norma. La norma que les está diciendo, actividad acuosa, grado, porcentaje de acidez, pH, grados Brix, lo pertinente al producto. Aquí se trabaja pH, grados Brix y no sé si les esté trabajando y acidez. pH, grados Brix y acidez que son importantes para este tipo de producto. Presentación comercial, van a decir, se va a presentar en envases tales, un foil resellable, no sé cómo ustedes lo quieran proyectar, envase de vidrio, lo que ustedes quieran, pero le van a poner el nombre, la cantidad que lleva el envase y el embalaje. Entonces acá sí es supremamente importante que se hable del peso que lleva, peso neto. Aquí no es necesario peso escurrido porque la mermelada va incorporada con los trocitos, o sea que aquí no es peso escurrido, y sencillamente la cantidad que lleva cada envase, cada material, en qué envase se va a meter y la cantidad que lleva cada uno de ellos, condiciones de almacenamiento. Entonces, esto es un producto que debe conservar a temperatura ambiente o de refrigeración o de congelación o lo que ustedes consideren pertinente. La vida útil se da un tiempo pertinente. Normalmente la norma se los está más o menos orientando y el uso previsto para la población destino. Entonces, si tiene algunas advertencias de uso, por ejemplo, una mermelada, pues no se la debe consumir un diabético o niños pues, de 6 meses o cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, si tenemos organismos genéticamente modificados, si tenemos alguna adición, alguna situación de algo que nos pueda generar algún tipo de daño o alguna restricción que deba saber el consumidor, lo debe tener en la ficha técnica. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Balance de materia. Y aquí, pues, es así de sencillo. Tenemos un OBI que está en la bibliografía, donde yo les explico esto que ustedes están viendo acá, yo se los explico punto a punto, que se llama balance de materia y balance de energía. Lo que les quiero dar aquí, que tienen que tener plena claridad, es que deben hacer el balance de materia y de energía desde el momento que inician, desde la recepción de la materia prima hasta que sale a producto terminado en cada una de las etapas del proceso. Yo les doy como referencia esta tablita, ustedes pueden usar esta tablita, pueden usar cualquier otra, siempre y cuando tengan en cuenta que hay unas entradas, hay unas salidas, y esas salidas aquí están contempladas o como pérdidas o como rendimiento, y siempre deberán tener presente que el rendimiento va a ser lo que va a pasar a la siguiente etapa del proceso, la cual ustedes le van a poner el nombre y van a tener de nuevo unas entradas y unas salidas. Eso, siempre el rendimiento va a ser lo que va a pasar a la siguiente etapa del proceso. Revisen el OBI porque en este objeto virtual de información ustedes van a encontrar la forma como se hace
el balance de materia y el balance de energía. Esto es importante también. De aquí, pues si ustedes quieren usar esta tablita, yo no tengo ningún problema. Yo les puse acá unos colorcitos porque me parece más fácil trabajarlo con color. Aquí pongo la etapa del proceso. Aquí pongo el peso del producto que proviene del balance de materia. Aquí pongo el calor específico que lo debo buscar en la literatura. Aquí pongo la temperatura inicial. Y aquí este peso va a ser el mismo de salida solamente en caso de que yo vaya a tener un peso de salida diferente, va a ser cuando yo hago o una concentración o una mezcla, perdón, y aquí vamos a tener una temperatura de final, un delta de temperatura, o sea, una diferencia de temperatura que se calcula mediante la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería este caso, temperatura final menos temperatura inicial, y vamos a aplicar esta fórmula. Calor va a ser igual a la masa por el C sub P, o sea, el calor específico, por el delta de temperatura, es decir, la diferencia de las dos temperaturas, y al final vamos a tener que hacer una sumatoria de los calores, llámese bueno, de todo el calor que hemos tenido, que en algunos casos va a ser positivo y en otros casos va a ser un calor negativo. Ese OBI también de balance de energía también está contemplado allí. Ahora, si ustedes tienen puntualmente una duda y en su grupo ustedes quieren que yo trabaje con ustedes esto que corresponde al balance de materia de energía, con el mayor de los gustos lo puedo trabajar. Solamente me dicen qué día, en qué momento y lo trabajamos. Bueno, en cuanto a materias primas, acá sencillamente vamos a tener en cuenta las que pusimos en la ficha técnica, vamos a poner el nombre de la materia prima, la cantidad que voy a utilizar, el porcentaje para hacer la formulación. Esto sería la formulación. Nombre de materia prima, cantidad y porcentaje, y esto va sobre base 100, es decir, que ustedes aquí van a sacar para hacer una proyección sobre base 100, es un porcentaje, perdón. Aquí van a hacer a manera más o menos de como describir qué es lo que hace cada una de estas materias primas, nombre de la materia prima, acá la describen, si tiene algún tipo de materia prima sustituta y cuáles van a ser los insumos. Acuérdense que los insumos serían las tapas o los envases, las cajas de cartón, bueno, la etiqueta, todo lo que sea necesario para una producción. Esta es la bibliografía que ustedes tienen recomendada, este es el OBI que tenemos desarrollado para esta etapa y quiero pues recomendarles que pues tengan la rúbrica de evaluación muy presente porque de la rúbrica de evaluación, teniendo en cuenta si la actividad es individual y grupal, yo debo calificarlo así porque así se hace la evaluación dentro del proceso. Yo no puedo decir, la participación es de 10 y yo le puse a usted 10 y entregó solo y nunca participó en el foro, yo tengo que ponerte 0. Entonces, ténganlo presente para que ustedes luego no se vayan a quedar pues con la incomodidad de que yo los evalué mal, de que no me aceptó, de que esa profe es terrible, no. Sencillamente, solamente quiero pues recordarles que deben tener en cuenta la rúbrica de evaluación porque es el criterio. Tanto para ustedes como para mí es lo ideal tener una regla de evaluación, una regla de juego en cuanto a la evaluación me parece fundamental. Quiero recordarles que tenemos CIPAS y que solamente tienen ustedes que solicitarme por correo interno del curso, ponerse de acuerdo, puede ser con los miembros de su grupo o con 2 grupos diferentes, no hay problemas. Si ustedes ya se conocen y quieren trabajar con otra persona que quedó en otro grupo, yo no tengo ningún problema, sencillamente hacen el contacto, nos unimos en un Skype y listo, hacemos el agendamiento, se llena un correo, un formatico pequeño y se deja listo y yo les doy la confirmación de la hora y la fecha que se debe tener. Y bueno, pues esto es
lo que yo tenía preparado para hoy. Quiero pues que tengan presente que mi trabajo acá es apoyarlos, pensar en ustedes, pensar en su proceso, desarrollar lo mejor posible el curso, que ustedes salgan y tengan la herramienta, digamos, perfectamente desarrollada en su cabecita para ponerla en práctica en sus procesos, ay Dios mío, dentro del grupo. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Oiga, esto sí es lo peor. Bueno, Karen, bien pueda, Karen. Bien pueda, Karen, active su micrófono. Bueno, no. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? No puede activar el micrófono, pero yo no le puedo activar a usted su micrófono. No le puedo activar su micrófono. Si quiere, escríbalo por el chat. ¿Alguien más? Mientras tanto, mientras que Karen va escribiendo, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Profe, qué pena, ya pude. Ah, bueno. Profe, finalmente el diagrama de flujo descriptivo como tal es la tabla, ¿sí? Sí, señora. Ok, no, solo era eso, Sí, profe. sí. Sí, esa es la tabla. Es básicamente eso. Diego, usted puede activar su micrófono. Voy a dejar de compartir la pantalla para que esto no se vea así de feo. Sencillamente usted se para acá y activa el micrófono, porque yo no tengo ninguna restricción. Ok, acá Silvia, bueno, leamos aquí con juicio, que nos facilite el PDF, sí, no me deja, no me queda claro la línea de tiempo. Una línea de tiempo es como, usted, busquémoslo aquí, una línea de tiempo gráfica para que usted, una línea de tiempo en imágenes. Aquí se van mostrando, mire, por ejemplo, esto es un esquema que se puede trabajar con Genial Lee, esto por ejemplo, todo esto se puede trabajar con Genial Lee. Y esto nos va a decir, vea, en tal época o en tal década, ustedes pueden poner no solamente años, sino décadas, etapas, y van a poner qué es lo que va pasando en cada una de ellas. Esto es una línea de tiempo, siempre va ascendente el tiempo hacia allá. Ahora no está compartiendo imagen. ¡Ay, Dios! Ya le muestro otra vez. Listo. Nos vamos acá. Esto es una línea de tiempo. Entonces, aquí en cada puntico, cualquiera que sea, va poniendo décadas, va poniendo, por ejemplo, acá se entiende que aquí estamos en una década de los 80, de los 90, ¿sí? Y aquí van pasando cosas. Entonces, como van pasando cosas, ustedes acá la van a describir. Es muy chévere, pero como acá lo que vamos, ustedes, si quieren, me pueden mandar el enlace de lo que hicieron. Yo acá tengo genial.ly. Acá para poder entrar. Quiero que vean cosas muy chéveres que no lo manejan. Si ustedes me quieren decir si lo manejan para que ustedes, si no lo manejan acá lo miramos. Por ejemplo, yo hago estas cosas siempre en estos elementos que son súper chéveres. ¿Por qué? Porque me permite crear interacción con ustedes y son cosas muy interesantes. Este tipo de presentaciones son muy chéveres para poder trabajar y sencillamente me genera la interacción
y podemos, se pueden ampliar y demás, y sencillamente se comparte si yo lo voy a presentar, por ejemplo, así. Entonces se comparte una presentación que es muy interesante. Esto es una cosa, pero es muy chévere el trabajo que se hace. Y por ejemplo, para mirar un poco cómo se maneja, tiene unas plantillas muy bonitas. Y en el momento en que yo me paro acá, me sale la definición de lo que yo quiero. Entonces es interesante, es interesante. Se pueden trabajar y tienen unas imágenes divinas. Eso es Genial Lee. Y la línea de tiempo, pues sencillamente es una línea que nos va a permitir tener, que se va a ir con el tiempo avanzando siempre hacia el futuro, digamos, en el tiempo, y empieza en tal época y vamos yendo avanzando en el tiempo y van poniendo cada una de las cosas importantes que ocurrieron en ese momento. ¿Le queda más claro o aún todavía no estamos claros? Mire, por ejemplo, esta está más interesante. ¿Por qué? Bueno, esto es una plantilla, pero está más interesante. ¿Por qué? Porque por cada etapa que yo voy poniendo acá, le voy poniendo una descripción acá. Cada etapa le voy poniendo una descripción. También lo puedo hacer así, también lo puedo hacer así. Le voy poniendo la etapa, le voy poniendo una descripción y un símbolo, alguna cosa. Ya es creatividad de ustedes. Esas son líneas de tiempo. Mire, por lo menos cronograma de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó cada año durante la Primera Guerra Mundial? Entonces, muy interesante porque uno va entendiendo cada uno de los puntos en una secuencia lógica. Bueno, ¿algo más? Profe, una pregunta. La norma para la elaboración de mermeladas es la resolución 3929 de 2013. Con esa nos 2939. 3929. 2939. Acá se las estoy mostrando. Bueno, hay una cosa bien importante que no les alcancé a decir, y es que resulta que esta norma es para todos los productos Fruver. Cuando yo nos dice qué significa cada cosa. De hecho, acá está la definición de mermelada para la ficha técnica. Lo que pasa es que ustedes deben decir pasta de fresa semisólida para untar, preparada a partir de fresas frescas enteras o de pulpa de frutas o de jugo concentrado, qué sé yo. Ahí está la definición para la ficha técnica. Esperen un segundito, control F, le ponemos mermelada. ¿Por qué no me lo lee? Porque esta es una foto, por eso no me lo lee. Bueno, entonces acá aparece todo lo que ustedes tienen que tener. Grados Briggs, requisitos biológicos, son los microbiológicos, requisitos físico-químicos para cada producto que ustedes vayan a desarrollar con frutas. Y les dice qué frutas son recomendables por las cantidades de pectina que tienen. Hay frutas con las que ustedes no sacan una mermelada por nada del mundo, y lo único que van a tener es que gastar pectina en cantidades alarmantes. Entonces, aquí lo van a encontrar. Está bien abajo. Por ejemplo, para bocadillo, ahí me está diciendo qué es importante microbiológicamente. Entonces me está diciendo recuento de mohos y levaduras, donde se toma... Está compartiendo pantalla. Que no veo. Listo. Entonces aquí estamos hablando de la resolución 2939 y me está diciendo para bocadillo yo qué tengo que hacer, cuáles son los sólidos solubles mínimos. Esto sería para bocadillo. Acá está también para salsas, mermeladas, zumos, todo lo que sea necesario. Pero adicionalmente
Esto me está hablando, la norma también me habla de lo que debemos tener en cuenta para trabajar, digamos, las frutas que son susceptibles para elaborar mermeladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sólidos solubles van a ser 60 como mínimo. Vamos a tener que el pH va a ser mínimo de 3.4, la acidez expresada en ácido cítrico va a ser 0.5. Esas son los contenidos mínimos de frutas por tipo de mermelada. Y entonces le va a decir si es el 40%, el 30%, aunque eso en la formulación uno lo puede bajar. Este es el contenido mínimo, es decir, yo puedo trabajar con 50-50, no hay ningún problema. Cuando va a trabajar con frituras, bueno. Y nos está hablando, lo que les hablaba ahorita, de requisitos para jaleas, mermeladas y confituras, requisitos de mohos y levaduras, que en este caso nos están hablando que para 5 muestras yo voy a tener un índice de buena calidad de 20, máximo de 50, recuento, ¿no? De unidades formadoras de colonia. O sea, si estoy hablando de buena calidad, estoy hablando de M, de 20, esta M es minúscula, esta M es mayúscula que es de 50 y me va a decir qué número de muestras permisibles en el resultado entre M minúscula y M minúscula debe ser de 1. O sea, si yo tomo 5, máximo me puede salir una que esté mal. Pero muchas mermeladas no va a pasar mucho. Bueno, esa es la norma, la 3929 de 2013, donde tenemos todo por acá en la página, como de la página 22 empieza. Página 22. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta adicional? Voy a dejar de grabar.